usted repite lo que los cárteles le digan. Con esa frase se encendió uno de los momentos más tensos de la mañanera de hoy, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondiera a declaraciones del empresario estadounidense Elon Musk, quien aseguró que en el país no gobierna el Estado, sino los cárteles, y que la mandataria sería un títere. Ante esos señalamientos, la presidenta rechazó categóricamente las acusaciones y anunció que tomará acciones legales en contra del empresario por lo que calificó como afirmaciones sin sustento. Sostuvo que su gobierno ejerce la autoridad conforme a la Constitución y negó cualquier vínculo con grupos delictivos. En otro punto, Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía a no creer todo lo que se difunde desde el extranjero o por voces ajenas al país, advirtiendo que el entorno mediático está lleno de desinformación y que es necesario verificar antes de dar por ciertas versiones que, dijo, buscan confundir. Estos fueron los temas que marcaron la conferencia de esta mañana. Suscríbete al canal al 100 por México. Con la defensa. Presidenta, hay comentarios, versiones que ya rayan en lo ridículo de quienes quieren opinar desde la ignorancia y a veces hasta desde la distancia. Lo mismo, pues, personajes como Pedro Ferriz, que dice que se le dio muerte a Nemesio Ceguera Cervantes en el traslado, hasta el propio Elon Musk, que ayer dice que usted repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga. ¿Cómo responde a esto? Porque una cosa es que, con mucho respeto, lo diga Pedro Ferriz en sus trincheras, a que lo diga uno de los hombres más ricos del mundo desde la red X, que es una de las más contaminadas y más tóxicas del planeta, presidenta. Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos. Este absurdo de que el narcogobierno, digo, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Entonces se cae por sí solo todas estas, ya no saben ni qué inventar, ¿no? La verdad, da hasta risa, ¿no? Leerlos a los comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa. Que si antes era abrazos, no balazos, entonces no. Que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia organizada, pues tampoco. Que si a la hora de buscar la detención perdió la vida en el traslado, no, que tampoco. Pero por invento. Pues nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos. Pero hay mucha hipocresía en ellos. Muchísima hipocresía, porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra, que el gobierno autoritario, que ahora ya no es autoritario, la nueva, ¿no? Pues fue por presión de Estados Unidos, la presidenta presionada por Trump, no sé, cualquier cosa. Entonces, lo que nos importa a nosotros es las y los mexicanos. Su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable. Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí. Presidenta, no me presenté. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. En este sentido, porque usted abre la puerta a una acción legal en el caso de Elon Musk, le pregunto… Estamos revisando, todavía sí. No… Pero le pregunto, presidenta, ¿no es, por lo que hemos visto en estos últimos días, tan criminal ver a miembros del crimen organizado
promover videos con inteligencia artificial, llamados violentos, a este nado sincronizado de medios de comunicación y periodistas que obviamente están en contra de la transformación de nuestro país. No es momento de decir un ya basta a esta libertad, no, a esta libertad que dicen ellos tener para mentir y tergiversar, escudados en la libertad de expresión, y que han generado lo que está ocurriendo en diferentes partes de México, esta psicosis, este pánico. Presidenta, ¿no es momento de también ver cómo sancionar a los que están generando esto en contra de la sociedad mexicana? Porque eso lleva a pérdidas económicas por el turismo. Esto lleva a problemas psicológicos de quienes están encerrados en sus casas con miedo. Esto lleva, no sé si tenga también datos de escasez en productos, ahora por ejemplo en Guadalajara, como me lo han reportado. ¿No es momento de decir un ya basta, Presidenta, con una idea de buscar sanciones para quienes buscan afectar ya no a su gobierno, sino al pueblo de México, Presidenta? Es muy difícil el límite de dónde sancionas y dónde no, dónde hay censura y dónde no hay censura. Mañana vamos a presentar en el detector de mentiras todas las mentiras que se dijeron el domingo. Aviones quemándose. ¿Dónde? Los propios concesionarios del aeropuerto de Guadalajara diciendo no hay problema, todo está bien. O sea, ni siquiera, digo, aparte del gobierno, pues obviamente. Entonces sí hubo muchas noticias con muy mala intención el domingo, buscando generar terror y mucha mala información. Nosotros preferimos estar dando la información y que la gente sea cada vez más consciente de dónde encontrar la verdadera información y dónde no. La sanción es complejo. Es un debate, lo pueden dar ustedes también. ¿Hasta dónde debe ser sancionable el decir una mentira? Las redes sociales, ¿hasta dónde deben seguir publicando mentiras? Pero el límite es muy complejo. ¿Hasta dónde pones el límite? Y es mejor que la gente sea cada vez más consciente y que pueda, en casos como el que ocurrió el domingo, pues estar por las vías oficiales informándose, nosotros informar permanentemente a través de los medios oficiales y que la gente distinga que bastante, tenemos un pueblo muy consciente, muy consciente. Fíjense, todo lo que dice una televisora, todo el día, lo que dicen un montón de medios. Ahora ya hay comunicadores, ¿cómo le llaman? Influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no? Y que la mitad de lo que dicen es mentira. Bueno, pues la gente sabe distinguir. Ahora, nosotros sí pensamos que a la hora de las campañas electorales sí es importante que el INE esté permanentemente vigilando eso, ¿no? Porque puede, ahora que hay inteligencia artificial y otras cosas, pues se puede prestar. O sea, fíjense cómo ha evolucionado esto. En el 24 nunca tuvimos ese problema. Sí había bots, sí había el narcopresidente y todo eso, pero no teníamos lo que tenemos hoy, que es esta viralidad de inteligencia artificial que de alguna manera hay que regularla en las campañas, necesariamente, y de las noticias falsas y del uso de mucho dinero para los bots y todos los robots que se hacen, todas las personas falsas que están vinculadas a las distintas redes sociales, con los algoritmos que hoy existen ahí. Entonces, ahí sí creo, y está planteada en la reforma,
pues una manera de que el INE esté bajando todo eso que se sabe que es mentira, ¿no? En el tiempo, o sea, a tiempo real ahora sí, no esperando a ver 2 meses a ver qué va a pasar, sino en el momento que se dice esta noticia es falsa, pedir que se baje a las plataformas de redes sociales. Pero lo importante es la conciencia de la gente. Y la gente está, el pueblo de México, es algo extraordinario lo que ha ocurrido con la transformación. Me permite insistir en este tema. Dice usted que es complejo, es difícil, pero hay noticias falsas que se han identificado y que hay medios que siguen usándolas. El caso del cierre por la toma por sicarios del aeropuerto de Guadalajara, que nunca ocurrió, y que vemos a periodistas y a medios que siguen difundiéndolo, como TV Azteca, solo por mencionar ese ejemplo. Es evidente que hay una intención de torcer todo para afectar, insisto, a la población en general, que es donde creo que está lo cuasi criminal, Presidenta. Bueno, ahora ya va a haber defensores de las audiencias. Quedamos que va a venir Norma a platicar esto, a ver si la próxima semana viene el Instituto de Telecomunicaciones para poder explicar cómo se va a regular y cómo tiene que haber defensores de las audiencias. Entonces, por lo menos eso ya está en la ley, vamos a ver cómo opera, para pues, rescatar lo más importante, que es constitucional, que es el derecho a la información. En la Constitución de la República está el derecho a la información. Entonces, está los defensores de las audiencias y vamos a ver esto cómo opera. Y vamos a seguir, porque también, repito, el tema de la censura hasta dónde llega. Siempre he sostenido que más allá del derecho a la información es el derecho a la verdad de una sociedad democrática, Presidenta. Nada más para cerrar este tema, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso sí calienta, recuerdo que decía varias veces esto. ¿Cuál es su opinión acerca de esta intención de calderonizar la Presidenta? Que ni Calderón se atrevió a tanto en el operativo contra el Mencho, o que se acabaron los abrazos y ahora son los balazos. Incluso veo algunos retuiteos de Felipe Calderón en posteos en redes sociales. El PRI agradeciéndole a Trump y el PAN agradeciendo que ya cambió la estrategia o que reconoce la estrategia de Calderón, Presidenta. Nunca, imagínense. ¿Qué diría? Dios nos libre. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del ejército y responden. Y en el traslado fallecen. Pero nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró. Incluso en aquel momento el uso de las Fuerzas Armadas no era legal. No había una ley que las protegía. Y eso fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ilegítimo, pero al final operó como presidente. Ilegítimo porque llegó con un fraude. Entonces, él actuó fuera de la ley todo el tiempo. Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona, no. Lamentablemente, en el operativo fue atacado a las fuerzas federales. Pero la estrategia es la misma, no ha cambiado. ¿Y qué fue lo que he dicho desde que llegué? Atención a las causas y cero impunidad. En el marco de la ley, en el marco de nuestro
nuestra Constitución y el sistema penal acusatorio que tenemos. No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado. Claro, pues era un miembro de la delincuencia muy relevante, pero no ha cambiado la estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra Constitución y está sustentada, ayer lo dijo el general secretario, en los 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y coordinación. Entonces, la detención de un presunto delincuente con una orden de aprehensión pues puede generar estas circunstancias, pero nuestra búsqueda es la paz, no la guerra. Esa es la diferencia. ¿Algún llamado a los cantantes de música bélica, Presidenta? Porque están circulando en redes sociales videos de aquellos que se aferran a lo que cantan en relación al crimen organizado. ¿Alguna, al menos por el momento que vive México? Pues depende de ellos, ¿no? Pero nuestra idea es cambiar la dinámica de pensamiento de las y los jóvenes. Esta idea que se genera, fíjense, al mismo tiempo que supuestamente hubo guerra contra el narco, salieron todas estas series y estas supuestos documentales en donde el ser delincuente pues era como la vida del famoso. Entonces, no, nuestra idea es que los jóvenes no vean en la delincuencia nunca una opción de vida. La delincuencia es una opción de muerte, es una opción de muerte. Porque tomar las armas para defender ¿a qué o a quién? ¿A qué o a quién? ¿Qué identidad te da un grupo delictivo? No, identidad te da otra cosa. Identidad te da la transformación de tu país, identidad te da el deporte, identidad te da la cultura, identidad te da el estudio, identidad te da juntarte con tus amigos para recuperar espacios, identidad te da boxear. Hay jóvenes que les gusta la aventura, pues que tengan todas las posibilidades para desarrollarse, pero nunca la opción de muerte de un grupo delictivo. No, se trabaja para evitar que haya muchas páginas se han bajado y se trabaja permanentemente para que no haya esto. Hay mucha gente detenida que se dedicaba a esto. Entonces, la estrategia ahí está y no tiene nada que ver con el pasado, nada. Presidenta, para cerrar, hace unos días le mencionaba una denuncia por lo que ocurre en consulados como el de Los Ángeles y me pedía una carta de Ana Laura Martínez, ex colaboradora de ese consulado. ¿Ya le llegó? ¿Ya se la hicieron llegar? Sí, se la hice llegar a Roberto, y hoy mismo busco que te llame para… Presidenta, se lo pregunto porque ayer el cónsul general de México en Los Ángeles, en su conferencia, minimiza, hasta en un tono creo yo burlesco, habla de este caso. Lo que no esperaba seguramente es que se viniera una avalancha de otros casos que me están llegando. Apenas ayer recibí una denuncia en contra de la cónsula a cargo del Departamento de Documentación, Norma Edith Aguilar Andrade. Otros casos en los últimos días que me ayudan a plantearle un caso o de encubrimiento y corrupción o de… perdón por llamarlo así, o de ineptitud del encargado.
Y no solamente es el caso de Los Ángeles, también me han llegado ya casos del Consulado General de México en Chicago. Usted me decía que en poco tiempo iban a dar una evaluación precisamente de denuncias, de trato no solamente hacia la gente, sino de trato de los que elaboran precisamente en los consulados. ¿Ya tiene definido para cuánto y para cuándo y qué le han dicho? Lo que hago, lo voy a tomar yo personalmente para no dárselo a Relaciones. Roberto lo está atendiendo y lo atiende muy bien, es un extraordinario servidor público, y Juan Ramón de la Fuente, pero por estas denuncias que estás haciendo lo reviso personalmente y lo atendemos. Le agradezco mucho, Presidenta. Sí. Buen día. Pásanos todos los datos. Ya son 9:10. Tenemos que irnos corriendo allá a Campo Marte.